Bendito sea el Señor. Quiero leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice así: tome nota, tenga su Biblia en la mano, lápiz y cuaderno para que aprenda. Vamos a aprender todos ahora con el Señor. Primera de Juan 5, 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria al Señor. Yo quiero hablar hoy acerca de un misterio para mucha gente, pero es algo tan sencillo porque está revelado en la palabra, y la palabra es para que nosotros aprendamos de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Quiero hablar acerca de la doctrina de la Trinidad Divina. Es algo que ha sido tan golpeado. Uno de los temas que ha sido, o de la doctrina que ha sido bombardeada por el espíritu de error, el diablo que odia a la iglesia, es la doctrina de la Trinidad, al igual que la doctrina del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. La doctrina del infierno, del juicio final. Entonces, el enemigo se ha empeñado en ese propósito. Pero para eso está la palabra del Señor. Como le dije, quiero que aprendamos acerca de la Trinidad Divina. La Biblia revela, amados hermanos y amados amigos, que Dios es uno solo, un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero a pesar de que la Biblia habla de que hay un solo Dios, la misma Biblia presenta a ese Dios revelado en tres personas distintas. Esto es lo que los cristianos teológicamente hemos llamado por siglos y siglos la Trinidad Divina, o la unidad de tres. O sea, son uno. Dios es uno, pero manifestado en tres personas distintas. La palabra Trinidad, esta es una verdad que está en la Biblia. Y es verdad que la palabra Trinidad no aparece escrita filológicamente en la Biblia, pero la Trinidad se ve, se enseña y se revela en toda la Biblia. Gloria a Dios. En el siglo III, el siglo III y el siglo IV, vivió en Alejandría. Alejandría es Egipto, pero como la conquistó Alejandro Magno, él le dio el nombre de Alejandría. De ahí de Alejandría era el padre, el rey de Alejandría fue el papá de Cleopatra, una mujer famosa de la historia. Ahí en Alejandría, entre el siglo III y IV, vivió un obispo que tenía una gran influencia en el ambiente cristiano, que se llamaba Ario. De ahí viene esa doctrina aria, el arianismo. Él comenzó a enseñar que Jesucristo era un ser creado, como lo enseñan los testigos de Jehová, como lo enseñan los adventistas también. Incluso los adventistas dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, que no es Dios, que es un ser inferior al Padre, cuando Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando le dijeron: maestro, enséñanos al Padre, yo tanto tiempo he estado con vosotros y no lo conocéis, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, esta fue una de las primeras herejías o desviaciones teológicas doctrinales de la historia de la iglesia. Y este Ario, él convenció a muchos, y hasta hubo
marchas en las calles, óigame bien, apoyando la posición ariana del unitarismo. Y su lema era que hubo un tiempo en que Jesucristo no existía. Mira, esto es historia. Quizás usted no sepa de lo que yo le estoy hablando históricamente, pero óigalo porque eso está en la historia. El lema, el eslogan de aquella marcha era que hubo un tiempo en que Jesucristo no existía. Afortunadamente, hubo otro obispo llamado Atanasio, quien se opuso a esta falsa doctrina, a esta herejía diabólica, y defendió la divinidad de Cristo. Entonces hubo tal confusión en aquellos tiempos y división en Alejandría, que el emperador romano Constantino, quien se acababa, según, de convertir al cristianismo, llamó a un concilio para que todos los obispos, o sea, los ancianos o pastores cristianos del imperio, ellos se reunieran, se juntasen a explorar ese asunto para ponerle fin a aquella controversia, aquella situación que había traído fusión, roce entre el pueblo de Dios. Entonces, este fue el concilio que se hizo en el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, y actualmente ese es el territorio de Turquía y se conoce como el Concilio de Nicea. Oiga bien, porque esto me tiene preocupado, porque he visto mucho bombardeo en cuanto a la Trinidad, a la doctrina de la Trinidad de Dios. El resultado fue que 316 obispos estuvieron de acuerdo que la Biblia claramente enseña que Jesucristo es Dios, y dos solamente estuvieron a favor del obispo herético pagano llamado Ario. Entonces es importante notar que ellos no instituyeron la doctrina que Cristo es Dios. Eso la Biblia, yo creo, entiéndame bien, ese concilio no fue para declarar a Cristo Dios. Cristo es Dios, en toda la Biblia lo enseña. Entonces solo ellos reconocieron que la Biblia enseña eso, porque ellos no descubrieron a Cristo como el Dios encarnado, ¿no? Simplemente ellos reconocieron con esa reunión conciliar de que la Biblia tenía razón y que Ario estaba endemoniado. Por eso que la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la verdad de Dios para su propia perdición, y que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Entonces ese concilio afirmó, o mejor dicho, reafirmó la famosa declaración del credo niceano. Creo en Cristo, creo en el Señor Jesucristo, esa era la proclama de ellos, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Entonces, engendrado, no creado, no creado. Por eso es que todo es un misterio. Entonces, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Él se hizo hombre y tomó apariencia y debilidad humana para consumar la redención de toda la humanidad. Ahora, los concilios de Nicea en el año 325 y años después el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, eso determinaron lo siguiente, oiga bien, que Cristo es de la misma sustancia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coeternos,
consustanciales y coiguales. Los testigos de Jehová, que surgieron en el año 1874 por un hombre llamado Charles Tate Russell. Este muere, luego queda un juez llamado Frank Rutherford. Este hombre, Russell, recuerda que le acabo de decir que los testigos de Jehová fueron creados, es una religión creada o una secta en el año 1874, siguiendo pues las enseñanzas de quien ya les anuncié como creador de esta religión, Charles Tate Russell. Ellos revivieron más de 1500 años después el mismo error que había ventilado el obispo Ario allá en Alejandría, en Egipto, que la iglesia de Cristo había condenado como una falsa doctrina, como una herejía en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Entonces los testigos de Jehová hoy son conocidos por su gran oposición, un ataque frontal y que hacen de la Trinidad divina, hasta la ridiculizan. Entonces también las iglesias apostólicas o iglesias solo Jesús o Jesús solos son conocidas por su desprecio al resto del cristianismo por creer en la Trinidad, llamando a los creyentes trinitarios. Y la diferencia es que los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios, mientras que los solo Jesús dicen que es el único Dios que existe, que Jesucristo es el único Dios. Y dice que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. O sea, es una locura, porque ellos se apoyan en lo que Pedro dijo: bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a los judíos. Los judíos conocían al Padre y conocían al Espíritu Santo. Le hacía falta a Jesucristo para estar completo. Nosotros estamos completos, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos hechos. Entonces Jesús dijo: bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando Jesús, no Pedro. Luego vamos a hablar un poco, y quiero tener un par de programas más tocando estos temas que son escollosos, mejor dicho. Bendito sea el Señor. Entonces, estos grupos están convencidos de que los cristianos estamos entendiendo mal la Biblia. Y les suena ridículo, les suena absurdo o ilógico decir que Dios es un Dios en 3 personas distintas. Esto es una doctrina, y los que conocen de doctrina y teología saben que hay 16 doctrinas básicas. Entonces la doctrina de la Trinidad es la doctrina más difícil de expresar, de enseñar y de entender de toda la doctrina cristiana que están aquí en este libro sagrado. Sin embargo, el hecho de que sea difícil de comprender, que sea difícil de manejar, no significa que no sea precisamente lo que la Biblia está enseñando. Acuérdense, Pedro dijo que hay cosas en la Biblia, en la palabra, en las escrituras difíciles de entender, como las que habla nuestro amado hermano Pablo, la cual los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, antes de explicar la Trinidad divina, es importante entender lo que la Trinidad divina no es. Lo que la Trinidad no es. La Trinidad es la manifestación de un solo Dios en 3 personas distintas. Esto no es un invento del paganismo de un Dios con 3 cabezas, como dicen los solo Jesús. O como dicen los testigos de Jehová, también dicen eso. Esto es precisamente lo que la Biblia misma enseña. El consenso de toda la Biblia
es que solo hay un Dios y no hay más. Oiga bien, Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Oiga bien, esto lo dice la Biblia. Sin embargo, aunque la Biblia deja claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, existen muchos pasajes en la Biblia que enseñan que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Por eso los cristianos le creemos a la revelación de Dios en la Biblia. No creemos a doctrinas irresponsables sacadas de alguien que se descontextualizó del mensaje del Evangelio del Señor. Ahora, la palabra Trinidad es una palabra que significa triunidad, o sea, la unidad de tres. Entonces, unidad porque Dios es uno solo. Porque Dios, siendo uno, solo se reveló en tres personas eternas. Óigame, alguien dijo un día, pero es que ¿por qué Jesucristo no nombró a Jehová cuando Él estuvo en la tierra? En el Nuevo Testamento no nombran a Dios Padre como Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Jehová es el nombre propio del Padre, y ningún hijo llama a su padre por su nombre propio. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Aunque hay hijos que llaman a su papá por su nombre, eso es un abuso. Entonces, y hay gente que le gusta tutear a la gente, que lo conocen usted hoy y mañana lo están tuteando, como que si usted jugó billar con ellos, o se criaron juntos, o bebieron cerveza juntos. Entonces no respetan. Tiene que haber un respeto. La gente se llama hermano fulano, pastor fulano y hermana fulana, para que haya esa esencia de respeto entre nosotros. Ahora, la Trinidad aparece en la Biblia, se lo leo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, óigame, singular. No dice en los nombres, sino en el nombre. Óigame, esto está claro. En el nombre, eso está singular, no está pluralizado, sino singularizado. No dice los nombres. Es uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 3. Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia, o sea, el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. 3. Ahora, cuando los magos o los reyes del Oriente vinieron a Jesús, dice que lo adoraron a Él. Mateo capítulo 2, versículo 11 en adelante. También en Mateo 28:9, es más, se lo voy a buscar. Cuando Jesús resucita y Él se manifiesta, aquellas mujeres que vinieron al jardín, al sepulcro, a perfumar su cuerpo, se consiguieron que la piedra estaba removida y el ángel estaba adentro y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive para siempre? No está aquí, ha resucitado, como ya lo había dicho. Mateo 28:9 dice así: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron a Él. No se puede adorar a nadie que no sea Dios. Dice le. Gramaticalmente, le es un artículo determinado. Le. Y también en Mateo 28:17, mire lo que dice. Dice así:
Y cuando le vieron los discípulos, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire, Jesús de Cristo estaba resucitado, mete la mano en el costado, mételo aquí en los hoyos de mis manos, de mis pies. Y con todo eso unos no creyeron. O sea que la incredulidad es algo que usted no puede razonar, no puede pelear contra eso. Estos incrédulos, le apareció Jesucristo, sopló y le dijo, salve. Y se le apareció y Tomás, Dios, déjame meter la mano a ver si es verdad. Y lo hizo. Yo creo que la mano de Tomás en el costado de Jesús le dolió más a Jesús que la lanza que le atravesó el corazón. Porque Dios se duele cuando sus hijos no creemos lo que Él dice. Gloria a Dios para siempre. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, ahí nos muestra la experiencia de Pablo con un Dios manifestado en 3 personas. Le leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, mire cómo habla Pablo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, mira cómo dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras es la cuota inicial que usted da por algún negocio, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vea cómo Dios habla al pueblo de Éfeso a través de Pablo, lleno del Espíritu Santo. Se habla del Padre, Efesios 1, 3 al 6, del Hijo, Efesios 1, del 7 al 12, y del Espíritu Santo, Efesios 1, versículo 13 y versículo 14. Entonces, cada una de estas secciones en Efesios capítulo 1 concluye con la frase, mira cómo dice, para alabanza de su gloria. Léalo en su propia Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dignos de gloria y de alabanza por los siglos de los siglos y dignos de ser adorados. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis comienza con la Trinidad, al igual que el libro de Éfeso, al igual que el libro de Efesios. Apocalipsis 1, 4 al 8 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, el Padre, y de los 7 espíritus. Esta es una revelación, una referencia del Espíritu Santo, que están delante de su trono, y de Jesucristo, el Hijo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ve, a Él sea gloria. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese es Jesucristo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso lo dice Jesús. Aunque Apocalipsis es un libro muy rico en cuestiones de
simbologías, un lenguaje muy simbólico, pero es el libro importantísimo que los creyentes debemos leer, debemos estar estudiando. Hay muchos símbolos, hay mucho lenguaje. 7, ahí aparece mucho el número 7, que es número completo, o perfección o la totalidad. Cuando habla de los 7 espíritus, se refiere al Espíritu Santo. No es que hay 7 Espíritus Santos, es uno solo, pero el 7 es la plenitud. Habla de la plenitud del Espíritu Santo que abarca toda la tierra. Entonces, las características de la deidad son compartidas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Vamos a ver a continuación eso. Yo espero que usted esté aprendiendo y esté tomando nota, porque esto es muy importante. La fórmula trinitaria, vean. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Hay un solo Dios. Por eso es que esto es un misterio. Entonces, la fórmula de la Trinidad Divina es una fórmula 100% bíblica. Y Dios la enseña. Bueno, porque yo la estoy enseñando porque el que la enseñó fue Dios. El Padre es Dios. La Biblia enseña que hay un Dios Padre. El Hijo es Dios. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Lo acabamos de leer. Y Jesucristo es el verdadero Dios. Porque hay gente que han restado o han puesto en duda la deidad de Jesucristo. Dice, mas del Espíritu dice, tu trono, oh Dios. Eso lo dice la Biblia. El salmista dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. En diversos pasajes de la Biblia se menciona que el Espíritu Santo tiene cualidades personales. Hechos 5, versículos 3 y 4 dice así. Y dijo Pedro, Ananías, mire cómo dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tus manos. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y está hablando del Espíritu Santo. El Padre tampoco es el Hijo. La Biblia no dice que el Padre no es el Hijo, pero es que lo da a entender que no lo es. Hay pasajes que dan a entender que el Hijo es el Padre en el sentido de que ambos son Dios y Dios es uno. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. Juan capítulo 14 versículo 8 y 9 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, uno de los diáconos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, yo soy el Padre en esencia. Yo vine a revelar a Dios. Yo soy una de las 3 personas divinas que se manifestó en esta tierra para revelar los misterios del Dios Padre. Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando de la promesa del nacimiento del Mesías. Léalo. Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hablando de Jesús, hijo nos es nacido. Y mira cómo dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mira cómo lo llamarán, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús, porque Jesús era el Mesías. O es la parte divina de Dios que se manifestó en la tierra. Entonces Jesús da a entender que Él está en el Padre y que el Padre está en Él. El profeta Isaías profetizó
que el Mesías sería un niño, sería un bebé humano y su nombre sería Padre Eterno. Eso lo dice la Biblia. Pero la Biblia muestra muchos pasajes de conversaciones entre el Padre y el Hijo que lo muestra como personas distintas al interactuar entre sí, porque yo no puedo hablar conmigo mismo. Y también existen varias enseñanzas bíblicas acerca del Padre y del Hijo que lo diferencian mencionando a los dos de una forma distinta. Vamos a ver Juan 17, 1 al 5 dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, habló con el Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Mire cómo dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, mire, ve, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Él lo dijo. Entonces puede usted observar que Juan capítulo 17 habla del Padre y del Hijo como personas diferentes, sin embargo, que comparten la misma gloria. Jesús lo dijo: esa gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová dicen: el verbo era un Dios, porque ellos torcieron toda esa Biblia, tuvieron que hacerse una Biblia nueva porque con esta no pueden aplicar sus errores. Ahora, el Espíritu Santo, el Hijo, no es el Espíritu Santo. Tampoco la Biblia dice que el Hijo no es el Espíritu Santo, pero lo da a entender, porque el Hijo, Cristo, dice en Juan 15, 26, Cristo es el Hijo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí está, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está, tres. Entonces Cristo nos dijo: yo mismo vendré como Espíritu Santo. Otra vez se diferencia las personas de la Trinidad Divina por separado. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, es quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Y Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho, le dijo Jesús a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Óigame. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío. Entonces aquí se observa que el Hijo se irá al cielo a la diestra del Padre, pero dejará al Espíritu Santo, quien el Padre envía, para recordarnos las cosas que el Señor nos enseñó y para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces también el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Léalo, Juan 16, 13 al 15. Eso está más claro que el agua del manantial. Pero tampoco la Biblia dice
que el Espíritu Santo no es el Padre, pero lo da a entender. Vea. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 16, 5 al 10 dice así: pero ahora voy al que me envió, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os he dicho la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, hay un solo Dios. O la enseñanza central, vamos a ponérselo así, es de Dios a Israel, al pueblo escogido. Siempre fue que Dios es uno y no hay más Dios que Él. Por eso que dice Israel, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Isaías 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Mira cómo dice Isaías 43, 10. Quiero repetirlo porque aquí hay algo muy importante. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Entonces, la doctrina histórica de la Trinidad Divina afirma que solo hay un Dios y que ese Dios es uno en esencia o en sustancia y tres en persona. Dios es uno y uno es tres. Por eso es que la Biblia dice: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Y yo expliqué en estos días que cuando un hombre se casa con una mujer, dice la Biblia que ya no son dos sino uno. Pero cuando una pareja se une, aunque sea uno, como dice la Biblia, siguen siendo dos, porque yo veo dos. Entonces, estas son cosas que hay que entenderlo espiritualmente. Lo que tenemos con la doctrina de la Trinidad no es una violación de la ley de la no contradicción, sino una paradoja. Paradoja viene de doqueo, que significa parecer. Y es una declaración que, aunque es verdadera, tiene una apariencia de contradicción, pero no es contradictoria. Entonces, la encarnación a primera vista también podría parecer contradictoria, que Dios se hizo hombre. La Iglesia declaró que Jesús es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Él es tanto Dios como hombre, con todos sus respectivos atributos, como Dios y como hombre. Cristo es una persona, pero dos en naturaleza. Ninguna de estas dos fórmulas es contradictoria, pero ambas son paradójicas. Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, le dice a María, no le dice madre, le dice mujer, porque ahí no está hablando como hombre, estaba hablando como Dios. Y ahí tu hijo, le dice a Juan, y a Juan le dice, Juan, y ahí tu madre, porque ya no estaba hablando como hombre, ahora estaba hablando como Dios, y Dios no tiene madre. Esto en México suena feo, gracias a Dios que no estamos allá.
Aleluya. Es como el trébol. El trébol tiene 3 hojas, pero es una sola. El huevo también es trino, tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Son 3 componentes distintos que hacen un solo huevo. Entonces el huevo es cáscara, el huevo es yema y el huevo es clara, pero la cáscara no es la yema ni es la clara. Son 3 cosas distintas. El agua la fórmula es H2O, líquido. El agua es sólida, líquida y también vapor. Entonces los 3, H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno por 2 de oxígeno componen el agua. Y aunque el agua se puede presentar en sólido como hielo, líquida y en vapor, son H2O, una sola esencia en 3 estados distintos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, una sola esencia en 3 estados distintos es lo que quiere enseñarnos Dios a través de su palabra cuando nos plantea una forma, digamos casi de misterio, la Trinidad Divina. Aunque todas estas ilustraciones iluminan algo sobre esta verdad, no existe ilustración que pueda explicar plenamente el misterio de la Trinidad. Por eso es un misterio, pero no una contradicción ni una cosa ilógica. Y quiero decirle algo para ya concluir. Ve, cuando la palabra de Dios, la Biblia está partida en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la historia de un pueblo, Israel, y en el Nuevo Testamento se habla de la historia de un hombre, Jesús. Y vea, en el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba, Jesucristo, como el ángel de Jehová. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman y lo defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de en el mundo hay millones de personas que temen a Dios y el ángel está al lado de cada uno de ellos. Eso habla de que el ángel de Jehová es omnipresente y la omnipresencia es un atributo propio de Dios. Ningún ángel es omnipresente. Miguel no es omnipresente. Gabriel no es omnipresente. Pero el ángel de Jehová es omnipresente porque está alrededor de todos aquellos que le temen. Entonces dice que él se manifestaba a la gente y la gente lo adoraba y se le presentó a Josué y Josué lo adoró y a Moisés y Moisés lo adoró. ¿Por qué lo adoró? Porque el ángel de Jehová es Jesucristo en la antigüedad y eso se conoce teológicamente como teofanía. La teofanía es una forma que Dios tomó para manifestarse a los hombres, porque si no nadie lo hubiera visto, nadie lo conoce, porque Dios es espíritu. Entonces él tomó la forma del ángel de Jehová y estuvo allí con el pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces cuando Jesús resucita, dice que vinieron y lo adoraron. Quiere decir que Jesucristo es Dios. Y cuando él estaba allí para resucitar a Lázaro, enfrente a la cueva de Lázaro, dijo: Padre, yo te alabo porque sé que siempre me oye. Y entonces, ¿con quién estaba hablando él? No pudo estar hablando consigo mismo. En el río Jordán, cuando lo bautizaron, vino el Espíritu sobre él en forma de paloma. Jesús estaba en el agua con Juan, que lo bautizó, y una nube bajó de luz con una voz que dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si Jesús es el Padre y todo es uno solo, entonces ¿quién era que estaba hablando con Jesús? ¿Quién dijo: Este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado? Entonces sería que Jesucristo era ventrílocuo, que hablaba con el vientre. No, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Siempre estuvo en la antigüedad. Dice la Biblia, hagamos al hombre. Él no dijo voy a hacerlo, hagamos. Quiere decir que había más con él, el Espíritu Santo y Jesucristo el Verbo. Cuando la torre de Babel, Génesis capítulo 11, dijo, descendamos, mire, vino acompañado, y confundamos las lenguas. Listo. Así mismo, estaba hablando que no estaba solo. Alabado sea el Señor. Así que le damos gracias al Señor por este tema de la Trinidad y espero que usted entienda eso, no se deje engañar, no se deje meter gato por liebre. La Trinidad es una revelación bíblica. La Trinidad, escúcheme, en un ministerio opera la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre es el que llama. Jesucristo da el ministerio y el Espíritu Santo da los 9 dones para que ese ministerio pueda cumplirse en la tierra. Un ministro cumple la Trinidad de Dios. Así que bueno, damos gracias al Señor. No se deje enredar, está colándose el diablo, la falsa doctrina. Ahora están peleando contra la Trinidad divina, quieren meter el unitarismo, el arianismo dentro de la iglesia. Bendita sea la gloria de Dios, y nosotros estamos completos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para siempre. Hay dos tronos en el cielo, el trono del Padre, el trono del Hijo que está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo un día me dijo, en la Biblia tú no vas a encontrar que el Padre hay un trono para el Espíritu Santo, porque mi trono es mi iglesia. Nosotros somos el trono del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos, Padre mío, que tú eches fuera toda estela de falsa doctrina, toda herejía diabólica, toda herejía satánica, en el nombre de Jesús, Padre mío. Y levanta, Padre mío, bandera de verdad en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos, todos los que sufren enfermedades, cualquiera sea, tú eres el sanador. Por tu llaga fuimos curados. Espíritu Santo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios mío, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos bendecidos. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, y será hasta la próxima oportunidad que tengamos su programa Restaurando el Altar de Dios. Que Dios le bendiga.